decíamos antes de la tanda, momento de recibir al politólogo, historiador y presidente de la Academia Nacional de Letras. Nos referimos a Gerardo Caetano, que está ya aquí en el estudio con nosotros. Muy buenos días, gracias por venir hasta aquí. Muy buenos días a ustedes, es un gusto. Igualmente. Bueno, queríamos comenzar hablando de un tema que estuvimos tratando hace unos minutos, nada más, que tiene que ver con la coyuntura internacional, porque lamentablemente sucedió un ataque bastante importante, pero bueno, de todas maneras tenemos, como decíamos hoy más temprano, visiones encontradas quizás de estos ataques, porque todos son lamentables, pero quizás algunos se condenan más que otros. Entonces queríamos conocer cuál es tu lectura del ataque de Irán a Israel, que tuvo varias particularidades, dado que si bien fue uno de una magnitud muy importante, 72 horas antes, por ejemplo, Irán avisó a Israel que actuaría contra su territorio. Y de hecho hubo que lamentar, únicamente una niña herida, no como en otros casos donde los muertos realmente fueron muchísimos. Bueno, es un contexto terrible y tiene uno de sus focos geopolíticos, territoriales en el Medio Oriente, pero no es el único, lamentablemente. Se respira guerra en muchos lugares. Y esa guerra ya es una guerra de proyección global, porque sus impactos en distintas áreas son globales. No es una guerra mundial, y uno debería decir con cautela todavía, pero es una guerra global. De inmediato, un enfrentamiento en el que está involucrado Irán, de inmediato golpea la cuestión del mercado del petróleo, nada menos. Lo que estamos viendo en la guerra Ucrania-Rusia, la invasión de Rusia sobre Ucrania, es una guerra que impacta enormemente, y no solamente en Europa, sobre el mercado agrícola, sobre el mercado energético, y se respira guerra. Y alguien puede decir que desde Uruguay que estamos muy lejos. Es una visión miope. Claro, cuando uno ve con asombro, ya la capacidad de asombro se queda corta, pero que el actual presidente argentino, interrumpe su viaje internacional en Estados Unidos, iba a Dinamarca a consolidar la compra de 26 F-16 y lo interrumpe y llega despavorido a la Argentina para organizar una reunión del comité de crisis en la que participan, todos los jerarcas involucrados al tema de defensa, e invitan a participar directamente al embajador de Israel, que es el que inicia la reunión además. Uno dice, acá hay algunos que quieren, que a pesar de que están lejos, quieren involucrarse, pero también desde el Uruguay. La guerra no nos va a ser inocua. Entonces, lo que siempre ha sido Uruguay, comunidad internacional, derecho internacional, en una América Latina que está como está, en donde tenemos episodios inenarrables, la invasión de una embajada de un país soberano, el episodio de Ecuador y México, es realmente extraordinariamente preocupante. Por eso a veces me asombra el provincianismo con el que estamos asistiendo a este escenario internacional tan duro. ¿Y qué balance haces en general de la política exterior de nuestro país en este periodo? La verdad que es un balance crítico. Por ejemplo, no puede ser que ante un hecho tan inusitado como es la invasión, porque de eso se trata, la invasión de Ecuador sobre territorio extranjero, que es el territorio de la embajada de un país como México, rompiendo todos los protocolos del derecho internacional. Simplemente basta decir que eso no lo hicieron ni las dictaduras de la seguridad nacional, salvo en algunos casos, como en el caso uruguayo, con Venezuela el siniestro episodio que todavía no está aclarado, porque ahí está la maestra Elena, desaparecida.
pero episodios que no hizo ni siquiera Pinochet u otras dictaduras siniestras, que estuvieron a punto de hacerlo pero que no lo hicieron, tuvieron cierto, no sé, no quiero decir escrúpulo porque el terrorismo de Estado nunca tiene escrúpulo, pero aquí, en un país como Ecuador, que un presidente joven no trepide en invadir una embajada con todo lo que ello implica, y que despierte en la Cancillería uruguaya el documento el pronunciamiento que expresó. Lo hablábamos el viernes, en Sudamérica, en América Latina, Uruguay y Paraguay fueron los únicos que lamentaron el hecho y no lo condenaron. Claro, y yo lo que veo, y esto no es de este canciller, también ha estado cuando el periodo de Bustillo, este gobierno ha dicho una y otra vez que estaba en contra de manejar ideológicamente la política exterior. Y yo estoy de acuerdo. La realidad internacional genera un estilo de política que no puede ser dominado por las cuestiones ideológicas. La cuestión del derecho internacional está más allá de las ideologías. Cometa quien cometa un estropicio. La cuestión de los derechos humanos está más allá de las ideologías. Ahora, dice una cosa y hace exactamente la contraria. Esta ha sido una administración dominada en materia de política exterior por equivocaciones, pero además por la ideologización de sus pronunciamientos. Y el Uruguay es un país con restricciones. Ese es el primer dato que hay que tener muy en cuenta. Uruguay tiene que aferrarse al derecho internacional porque en eso le va la vida y tiene que ser muy cauto y no tiene que alinearse en clave ideológica y tiene que buscar, la defensa de ciertos principios de consenso básico, inalienables, comunidad internacional, derechos humanos, y tiene que evitar involucrarse estúpidamente en episodios. Y eso se demuestra en que los pronunciamientos, que supuestamente son pronunciamientos que le convienen al país, justamente es todo lo contrario. ¿En qué casos vimos eso, Gerardo? Y bueno, por ejemplo, nosotros hemos visto acusaciones que yo comparto respecto a Venezuela, Nicaragua, Cuba, bárbaro. Ahora, respecto a otras violaciones flagrantes del derecho internacional y de los derechos humanos, este gobierno no solamente no dice nada, sino que se involucra malamente. Incluso esto no solamente se ha dado a nivel de los pronunciamientos de la Cancillería, se ha dado también a través del debate en el Parlamento a propósito de volver política interna los asuntos de la política internacional. Es un gravísimo error que se pueden dar el lujo los países grandes, pero los países pequeños no. El país pequeño tiene que tener un profesionalismo permanente, y tiene que llevar adelante justamente una política exterior, sobre todo en este mundo marcado por realidades geopolíticas tan contrapuestas, por la cautela, por el realismo. Y en ese sentido, muchas veces, atrás de supuestos objetivos comerciales que después no se cumplen, pero reduciendo la mirada de la política internacional a una visión comercialista mínima, se olvidan ciertos valores y principios que han marcado la política exterior uruguaya. Recién venía para la radio y pasé por la Embajada de Turquía. Bueno, el Uruguay está asociado históricamente con el drama de un pueblo, que es el drama del pueblo armenio. No puede ser que haya cometido el error de permitir a Turquía que incorpore la inauguración de su embajada en Uruguay el día anterior de la conmemoración del genocidio armenio. Un país que fue el primero en reconocer el genocidio armenio en la historia universal. Entonces son errores que también devienen, me parece, en el excesivo protagonismo del presidente de la República en dimensiones de política, de diplomacia presidencial. ¿Ha sido muy presidencialista la política exterior? Ha sido demasiado presidencialista este gobierno. También en política exterior. Va y cree que en una cumbre con dos discursos y con una voz dura
se resuelve lo que tiene que ser construido en materia de consensos difícilmente labrados a través de la negociación diplomática. Y esto debilita un frente de acción de un país como el Uruguay, que si algo tiene que ser profesional en Uruguay, es el vector de la política exterior. Y muchas veces el cauce de cautela le viene por la acción de figuras como José Mujica. Los mejores logros en términos de estilo de la política exterior fue cuando Mujica tomó la iniciativa y Uruguay tuvo ese rasgo de sensatez que en la asunción de Lula pudo mostrar a un presidente y dos expresidentes de partidos distintos. Eso no lo puede mostrar ningún otro país latinoamericano. Y además instalarnos en esta América Latina, que es una América Latina que realmente produce un impacto sobrecogedor, porque es el modelo de la desintegración. Y tenemos situaciones realmente dramáticas, que vienen además de todas las consecuencias de esta desintegración continental. La pandemia, un continente que es el 6% de la población del planeta y que puso el 30% de las víctimas de una pandemia. Gerardo, me quiero quedar con algo que decías ahora cuando Lucas te preguntaba esto de si el presidente no ha sido justamente la figura central en la política exterior y tú decías, en realidad todo el gobierno ha sido muy presidencialista y acá surge quizás una paradoja que es, si bien este gobierno ha estado involucrado en muchos problemas, no irregularidades, corrupción y demás, con esta figura presidencialista, ¿no?, en las distintas áreas, sin embargo, la imagen del presidente sigue siendo buena, ¿no?, en las encuestas en general. ¿Cómo explicas esto? Pero si tú, en un gobierno de coalición, en el que el protagonismo del presidente es el foco absoluto de lo que es la política más exitosa de este gobierno, que es la política comunicacional, y si el presidente prácticamente, más que gobernar, hace política todos los días, inaugura la próxima esquina. Si hay una concentración tan grande de la política comunicacional de un gobierno muy experto en eso, la verdad que no tiene que sorprender la popularidad y los índices de aprobación. Hay otros múltiples elementos que juegan. Es un buen comunicador, no es una persona culta, creo que lo ha demostrado en forma... ¿Y eso le juega a favor? Bueno, yo creo que lo segundo, y lo digo con enorme pesar, forma parte de un clima de época en donde más vale saber manejar las redes antisociales que reflexionar a partir de la lectura. Pero un país como Uruguay necesita gobierno, necesita mucho gobierno. Y entonces un presidente que está prácticamente en viaje permanente por los rincones, y eso es una virtud, siempre y cuando se asocie con una práctica de gobierno. El gobierno prácticamente es delegado, y de pronto hay una situación en donde el presidente aparece, y ahí supuestamente se resuelve, pero no se resuelve, y luego desaparece el asunto. Los anuncios del presidente son anuncios rimbombantes, pero después uno dice, ¿y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con el inminente TLC con China? ¿Y qué pasó con el proyecto A o el proyecto B? Y lo que ocurre es que el foco, que siempre está en el presidente, después se mueve. Esto lleva a que nosotros tengamos este fenómeno de una aprobación alta. Advirtámoslo con claridad, es una aprobación alta, muy alta, pero no es la más grande aprobación que ha habido desde el fin de la dictadura hasta acá. Es una aprobación que todavía es un poquito menor que la aprobación enorme que tenía Tabaré Vázquez en el primer gobierno, no así en su segundo gobierno, y en la aprobación que tenía Mujica en una presidencia controvertida en la segunda presidencia. Es una alta aprobación, pero como suele ocurrir, no necesariamente
la aprobación presidencial se transfiere a la intención de voto a los partidos y sobre todo al partido del presidente. Bueno, justamente pensando en eso, no solamente en el presidente, sino en el gobierno. ¿Cuáles crees que pueden ser los errores o las políticas ejecutadas por el hoy oficialismo que le pueden costar caro en las elecciones de octubre? Bien. Tomemos los asuntos que, de acuerdo a las encuestas, son los que más preocupan a la población. Seguridad. Bien, el autor de la famosa frase "se acabó el recreo" ha dicho de manera ininterrumpida que no se acabó ningún recreo y que tiene visiones antagónicas con la política de seguridad. Bueno, estamos hablando de Guido Manini Ríos, que por suerte no ha llevado adelante sus políticas en materia de seguridad, porque creo que el Uruguay no estaría mejor, sino estaría peor. Pero bueno, conjetura porque no las llevó. Pero la propia coalición de gobierno admite que ahí hay un problema, y recordemos, era uno de los caballitas de batalla del 2019 que no ha sido resuelto. Es incluso el argumento que utilizan muchos socios de la coalición para, de alguna forma, apartarse de las políticas ejecutadas. Es muy impresionante ver que el Partido Colorado, algunos candidatos de esa interna realmente, de realismo mágico. A ver qué adjetivo le ibas a poner, porque está claro, complejo. de realismo mágico, parece Macondo. 8 candidatos, incluso alguno dice, bueno, no, me voy a correr. Ayer escuchaba a uno de los candidatos diciendo que la acumulación técnica en materia de política de seguridad la tenía el Partido Colorado. Entonces uno dice, bueno, si la tiene el Partido Colorado y el principal problema de los uruguayos es la seguridad, bueno, ahí el Partido Colorado parece tener una chance de captar votos, y sin embargo, eso no aparece. Después, por ejemplo, la sucesión casi interminable de escándalos. Siempre se dice que la corrupción no es un factor decisivo en los pronunciamientos electorales. Lo lamento enormemente. Pero aparentemente, después de esta sucesión interminable de escándalos y de situaciones sobre las cuales no hemos tenido información clara, y esto no basta decir están en manos de la justicia. No. Hay episodios que requieren, definiciones políticas. Este gobierno hace como que ha aclarado. Incluso algunos jerarcas se enojan porque se les vuelve a preguntar sobre situaciones que están totalmente abiertas y que tienen involucramiento muy grande. Yo he visto a candidatos y a dirigentes del propio partido de gobierno decir que en materia de narcotráfico, de penetración del narcotráfico, fenómeno netamente regional en América del Sur, el Uruguay está absolutamente desprotegido. Incluso han empleado, está más agujereado que un queso, porque no tiene capacidad de detener el tráfico terrestre, no tiene capacidad de detener el tráfico aéreo, no tiene radares, y no tiene capacidad de detener el tráfico marítimo o fluvial. Bueno, estamos indefensos ante un fenómeno de creciente relevancia. No todo ha sido error y balance negativo del gobierno. Un gobierno en el Uruguay siempre tiene buenas y malas. El gobierno en Uruguay es el gobierno en un país en donde lo que marca el inicio son las restricciones. El Uruguay no puede hacer todo lo que quiere, gobierna quien gobierna. Son las restricciones. El Uruguay es un país tomador de precios y de reglas. Pero este gobierno actúa como si fuera el mejor gobierno del mundo. Bueno, y en esa línea, por ejemplo, el candidato más fuerte del Partido Nacional, el candidato oficialista, podemos decirle, Álvaro Delgado, habla de continuidad, ¿no? De seguir y continuar la gestión de este gobierno. Y también mencionábamos recién los otros candidatos de los demás partidos políticos que integran la coalición, que tratan de desmarcarse, por ejemplo, en el caso de la seguridad de este gobierno, porque no está del todo bien. ¿Cómo va a ser Álvaro Delgado para justamente desmarcarse de algunas cosas que no han funcionado en este gobierno, como por ejemplo la atención a primera infancia, que él lo menciona en su discurso, pero este gobierno no pudo remediarlo? Sí, incluso desde el propio Partido Nacional se le pregunta, pero si hay que hacer una inflexión en esta política, ¿por qué no se hace ahora?
estamos hablando de quien fue nada menos que el número 2 del gobierno, el secretario de Presidencia, con todo lo que ello implica. Además de una figura que siempre tuvo como un matiz, ¿no?, respecto al presidente, una unidad, pero al mismo tiempo con ciertos matices. Y llega un momento, que a mi juicio es el año pasado, en donde fue muy claro que el presidente definió la interna del Partido Nacional. La definió. Es una interna que está definida desde el año pasado. ¿Cuándo la definió? Cuando, impulsó a las principales figuras del núcleo más cercano de gobierno a que apoyaran a Álvaro Delgado. Lo nominó, digamos, su candidato, el candidato del gobierno. Ustedes recuerdan, la vicepresidenta estaba coqueteando con la posibilidad de una candidatura propia o de un acuerdo con un Sartori. Lo anunció el jueves en el semanario Búsqueda, y el viernes tuvo una reunión con el presidente, y el sábado hizo pública su adhesión a Delgado. Estaba el tema del ex ministro de Defensa, ¿no?, García, que estaba allí, que quería ser, que no quería ser, incluso su asociación con algunos intendentes blancos. Bueno, llegó un momento que todo eso se acabó. Y se acabó también la más mínima autonomía de Álvaro Delgado para presentar su candidatura. Y a partir de entonces, Álvaro Delgado es como una especie de torneo en donde, cuando marca la decisión más cercana para plantearse como el gobierno continuista. Ustedes fíjense, en este gobierno todos saben que hubo, y yo creo que sigue habiendo, pero hubo un triángulo clave, un triángulo rojo, que era el presidente con su secretario privado Martínez y con el director de comunicación Lafluf. Bueno, Martínez es el jefe de campaña de Álvaro Delgado. Es una figura absolutamente cercana a la carrera política de la calle Pou. Sí. O sea, es un nombramiento que tiene consecuencias muy fuertes. Lafluf, bueno, es el jefe, repito, de la política más exitosa de este gobierno. Que fue, no salió, que fue renunciado en un episodio no aclarado y grave. Bueno, está en el equipo de comunicación, es el jefe de comunicación de Álvaro Delgado, y yo creo que sigue jugando un rol muy importante dentro del gobierno. Y por otra parte, ¿quién es el actor más importante de la campaña de Álvaro Delgado? Es el presidente de la calle Pou. Nosotros lo hemos visto haciendo política todos los días, en todo momento, incluso marcando la coyuntura, pero siempre atacando a la oposición. Lo han hecho todos los presidentes. Gerardo, antes de pasar a otras internas, preguntarte por esto de los plebiscitos, que ayer justamente Delgado decía, parece que estamos sufriendo de plebiscitis, porque bueno, estamos justamente manejando varias iniciativas, y cuando surgió, bueno, lo de la reforma de la seguridad social, aquí escuchamos, ¿no?, en distintos dirigentes que traíamos, fundamentalmente del Frente Amplio, que nos decían que, bueno, aquellos que no compartían la propuesta, uno de los argumentos era porque va a distraer de las elecciones nacionales, de lo central, ¿compartís ese argumento? ¿Es así? Acá estoy con Delgado. Uh-huh. Yo creo que en una democracia la Constitución hay que defenderla mucho, porque es la ley primera, es el pacto para el disenso. Entonces, la imposibilidad de resolver asuntos relevantes por la vía política en su traducción en una ley no puede ser resuelta de manera salteándose, digamos, a la lógica de la negociación política a través de la búsqueda de un plebiscito constitucional, de incorporar en la Constitución acuerdos que son claramente de estatuto legislativo, pero que no se pueden resolver en el Parlamento. Desde hace muchos años, y esto es una de mis preocupaciones,
hay una cosa que es muy evidente. Más allá de que la competencia política en el Uruguay está configurada en dos grandes espacios y que esos dos grandes espacios prácticamente no negocian entre sí, sobre todo en este último periodo el espacio del gobierno en su conjunto respecto al espacio de la oposición. Bien, hay asuntos en el país que todos sabemos que no se van a resolver solamente con el respaldo de la coalición o solamente con el impulso de la oposición. Y esto vale para el periodo que pasó, vale para los 15 años de gobierno frente amplista y vale para los próximos 5 años. Se necesitan acuerdos que rompan un poco esa suerte de cortina de hierro entre dos espacios que bien prefiguran la competencia política, pero que también tienen que tender puentes entre sí, y esos puentes no aparecen. Querer que esa situación, que es deficitaria en términos de construcción política, se resuelvan a través de saltearse los asuntos, yo veo con preocupación algunos plebiscitos. Por ejemplo, el plebiscito de reforma constitucional sobre la seguridad social lo veo con preocupación. Primero, porque claramente no es una materia constitucional. Claramente ahí hay un problema conceptual. Algo que debió ser un gran acuerdo nacional, traducido en el Parlamento en una reforma sólida, con una mayoría parlamentaria sólida, bueno, no se logra. No satisface a nadie. El propio presidente dice, es leche más agua, más agua, más agua, más agua. Usted fíjense lo que eso implica. Una reforma que era tal vez la reforma de este periodo. El presidente no quiso negociarla con la oposición y prefirió que fuera, en su perspectiva, leche más agua, más agua, más agua, más agua. Claramente una solución que no satisface a nadie. Ahora, luego, la Confederación Sindical de Trabajadores, en su lógica de decisión, en una mesa representativa, en donde prácticamente las posturas se dividen en tercios. Un tercio dice que no quiere plebiscito y argumenta. Otro tercio dice que solamente quiere plebiscito para bajar la edad de 65 años a 60 o 30 años. El otro tercio asume una reforma que contraría la política, a mi juicio también equivocada, del Frente Amplio en sus 15 años de era progresista, en donde, bajo un diagnóstico totalmente compartido de que hay que hacer una reforma de la seguridad social, pero no solamente en términos de sustentabilidad, que hay que hacerla en términos de sustentabilidad, hay que hacerla en términos de justicia, de derechos que hoy faltan. Hay un problema allí. Durante 15 años no se hace. Deuda frente amplista. Había dirigentes frente amplistas, nada menos que el expresidente Vázquez, nada menos que una figura tan central en los gobiernos como Daniel Astori, el propio Mujica, que reconocieron en esos 15 años que había que hacer esa reforma. Un mérito de este gobierno ha sido, bueno, nosotros la vamos a hacer. Encarar el desafío de hacer una reforma. Claro, una reforma que tal vez más que ninguna otra reforma en un país tan envejecido como el Uruguay tiene que hacerse tendiendo puentes entre gobierno y oposición, termina siendo un producto desmerecido porque el gobierno no pacta con la oposición asuntos importantes. Ahora, que el movimiento sindical, en una decisión muy, muy extremada, que incluso a su socio tradicional, que es el Frente Amplio, la mayoría del Frente Amplio, claramente, la gran mayoría del Frente Amplio, no acompaña esa reforma. No la acompaña. Ha sido muy categórico el pronunciamiento de los principales dirigentes políticos del Frente Amplio. ¿Alguien puede creer que una reforma positiva, de signo progresista, se puede hacer desde el impulso del movimiento sindical, con todo el enorme prestigio que tiene el movimiento sindical en la historia política uruguaya, sobre todo la reciente? ¿Alguien puede creer que se puede hacer imponiéndosela al Frente Amplio, socio clave del movimiento sindical? Y me parece que es un grave error, y que imponerla, y creo que además, en la lógica de la pugna electoral, es un tiro en el pie. Las firmas van a estar. Bueno,
es un problema agregado que tiene el Frente Amplio para encarar el proceso electoral de octubre y noviembre. Y metiéndonos justamente en la discusión y el plano electoral, pero en otros partidos. ¿Cómo crees que llega, por ejemplo, Cabildo Abierto a este año electoral? Porque dejó de ser el partido nuevo, ya pasa a tener un bagaje y conocemos aspectos de Cabildo que antes no conocíamos, sin ir más lejos, las declaraciones de Manini en el libro de Fernando Amado, cuando aseguró de que participó de la creación de Cabildo Abierto cuando era comandante en jefe. Claro, la carrera política, como suponíamos y como advertíamos y como estaba evidenciado, no empezó en el 2019, había empezado mucho antes. Y yo siempre debo recordar responsabilidad de quienes lo nombraron. Primero general, después comandante en jefe del ejército, y quienes permitieron una comandancia en jefe del ejército en donde evidentemente hizo política, pero no solamente hizo política transgrediendo los límites de su cargo, sino que hizo política partidaria. Armó un partido, a confesión de parte, relevo de pruebas. Hay un dato muy importante para encarar el proceso electoral. La situación del 2024 es claramente distinta a la situación del 2019. Por lo que la oposición, como suele ocurrir en los procesos electorales en buena parte del continente y en otras partes del mundo, la oposición tiene el favoritismo. ¿Por qué? Si tú ves los resultados electorales de 2019, el Partido Colorado sacó un 13% en octubre. Bien, hoy las mejores encuestas lo dan por debajo del 10%. Las mejores encuestas. Yo creo que un objetivo máximo del Partido Colorado sería llegar al 10%. Bien, Cabildo Abierto sacó un 11%. Las mejores encuestas lo dan en 5, 4. El Partido Independiente, nos olvidamos, pero el Partido Independiente conquistó la última banca, la banca 99. La peleó con Salle. Y hoy, en las encuestas, salvo en una, sí, a veces no llega al 1%. No llega al 1%, o a veces en su mejor resultado llega al 1%. Igual es cierto también que desde Cabildo Abierto te dicen, sí, como partido andamos en el 5, pero Manini dice, cuando es por nombre, yo tengo un 10%. Bien. Incluso más que Robert Silva, te dice. Bueno, sí, veremos. Es un partido personalista, obviamente, así funcionan estas nuevas derechas, pero yo creo que tenemos que partir de ciertas evidencias. El Partido Colorado va a votar bastante menos que en el 2019. Cabildo Abierto va a votar bastante menos que en 2019. El Partido Independiente habrá que ver si revalida la banca. El Partido de la Gente no va a estar. ¿Y de qué estamos hablando? 13 más 11, 24. Más 1, 25. Más otro, 26. Estamos hablando de 26%. Que en el 2019 fueron un núcleo fundamental del triunfo de la coalición, con un 28-29% del Partido Nacional, y que hoy van a tener tal vez un poquito más de la mitad. Entonces, el Partido Nacional va a subir 10 puntos, 12 puntos. En las mediciones de campaña, aparentemente, el Frente Amplio, en todas las mediciones, tiene más que la coalición. En el 2019 tenía bastante menos, 34, hoy tiene 42, 45. Entonces, en ese contexto, es previsible que con el nombre de Manini Ríos, sin el nombre de Manini Ríos, seguramente, pero Manini Ríos no va a repetir la elección del 2019. Hay muchas razones para que eso ocurra. No es novedad. Bien, ahora tiene que hacer política en público. No hace política como comandante jefe del ejército. No, tiene que hacer política en CUR. Y bueno, en estos 5 años han pasado algunas cosas. Algunos escándalos lo involucran, y a su partido. Ha perdido legisladores muy importantes. Tiene una situación de desgaste que incluso se traduce en una división del partido. Todo lleva a que Cabildo Abierto encara un examen electoral
muy complicado, muy complicado. Gerardo, y si pensamos en la oposición, ¿no? Hablabas ahora, bueno, de lo bien que estaba marcando respecto bueno, a lo que era en 2019 el Frente Amplio, y acá tenemos algunas particularidades, ¿no? En el caso del Frente Amplio, bueno, tiene varias candidaturas, ¿no? No es el caso, por ejemplo, de Cabildo, ¿no? Que va solo con Manini, pero en esas varias candidaturas hay un programa único, que no es lo que se ve en los otros partidos. Entonces, ahí siempre surge la pregunta, que también se la hemos hecho acá a los distintos dirigentes y precandidatos que han venido, de cuál es la diferencia, entonces, fundamentalmente, entre Carolina Cose y Yamandu Orsi, que son por lo menos los que hoy polarizan esa elección, ¿no? Bien, el Frente Amplio está en una perspectiva electoral claramente mejor que en el 2019. En el 2019 se juntaron muchos elementos, que debilitaron las chances del Frente Amplio. Desde la candidatura, desde la campaña, desde el segundo gobierno de Tabaré, desde un clima antiprogresista, que obviamente fue muy estimulado. Hoy ese contexto no está. Y lo que hay es otro contexto. El Frente Amplio parece tener las mejores barajas. Pero cuando ocurre eso, muchas veces, el Frente Amplio es como que empieza a jugar mal, o empieza a jugar con problemas. El Frente Amplio está cometiendo algunos errores. Por ejemplo, la competencia electoral interna es totalmente legítima. Ahora, ¿no parece razonable que una competencia que ya nació con un nivel de polarización muy grande, llegue nos quedan 1 mes y medio, 2 meses y medio, uno de los candidatos parece que se va a bajar, cuando además su candidatura se ha ido desgranando de respaldo? Estoy hablando de Mario Vergara. Todos sabemos que en el Frente Amplio hay 3 configuraciones ideológicas muy importantes. La izquierda más nacional y popular, dominada, simbolizada por el MPP, la izquierda más orientada a enfoques marxistas, de diversa índole, Partido Comunista y otros, y un espacio muy importante en la historia del Frente Amplio, que es el espacio socialdemócrata. Bien, Mario Vergara una y otra vez planteó la necesidad de expresar ese espacio. Ahora, ¿quién ha dicho que un espacio tiene que necesariamente traducirse en una precandidatura? De hecho, espacios socialdemócratas hay atrás de Orsi, hay atrás de Cose. Bien, y Vergara parece que se va a bajar, cuando las encuestas marcan una situación muy deficitaria. La candidatura de Andrés Lima solo parece sobrevivir en la perspectiva de un proyecto personal. Pero entonces el error en ese caso, ¿cuál es? Y el error, bajarse, no bajarse. El error está muy bien la definición, pero el Frente Amplio tiene que tener una lógica superior, en donde, de alguna manera, si bien todos tienen derecho a presentarse, hay que establecer una lógica de competencia. Y la lógica de competencia tiene que ser aquella que, de alguna manera, perfile el objetivo superior. ¿Cuál es el objetivo superior del Frente Amplio en este momento? ¿Qué pasa si el Frente Amplio vuelve a perder la elección? ¿Y dónde debería poner el foco pensando en eso? En, por ejemplo, ser críticos con el gobierno, en presentar agenda. Bueno, ahí está también otro error. El Frente Amplio tiene que ser, obviamente, crítico, tiene que hacer un balance crítico, tiene que volver a señalar, sobre todo en el momento de la competencia electoral, aquello que lo distancia, que lo diferencia en términos de una alternativa. De un lado, lo que se plantea, sobre todo por el candidato que va a ser el candidato oficialista, es la reelección. O sea, nosotros somos la reelección de este gobierno. Bien, del otro lado hay que decir, bueno, ¿por qué no? Y hay que decirlo de manera sustantiva. Pero luego, inmediatamente después, no queremos la continuidad porque queremos esto. ¿Y esto está faltando? Esto está faltando. Esto está faltando. Está faltando el vigor y el convencimiento de que tú tenés un programa alternativo para retornar a un rumbo progresista que sea efectivamente diferente. No puede ser que el candidato oficialista quiera marcar la campaña, de acuerdo a un libreto que le hicieron, diciendo, yo no voy a subir impuestos,
cosa que, digamos, oculta lo que sí hizo este gobierno, que fue subir impuestos, pero quiere marcar la cancha y tú no tengas la firmeza y la decisión de decir, mire, a mí no me marcan la cancha, a mí no me marcan la agenda. En el mundo está pasando otra cosa. En el mundo, el tema del sistema impositivo, el tema del régimen fiscal, está dominado por los superricos, por la identificación de los superricos como la gran clave. La OCDE quiere un impuesto internacional sobre los superricos. Biden quiere proponer en la campaña demócrata el gravamen más alto de la historia de los Estados Unidos a los superricos. En Brasil acaba de resolverse un impuesto a los superricos que generó un incremento del producto, que generó una dinamización de la economía, por un presidente como Lula, que no tiene un Congreso fácil, que no tiene mayorías propias en el Congreso. ¿Cómo yo no puedo ser convincente en esa dirección? Todos estamos de acuerdo en que hay asuntos que no se pueden prorrogar. El primer asunto, el de mayor injusticia en el Uruguay. Lo que ocurre con la primera infancia y con la adolescencia. Son los más débiles entre los débiles en el Uruguay. Bien, hay que respaldarlos. No pueden ser los números que estamos viendo en la primera infancia y en la adolescencia. No puede ser que ahí se duplique la desigualdad. Bien, estamos viendo la necesidad de, a contramano absoluta de lo que fue este gobierno, que fue desacumulación en este aspecto, cuando subsumió el tema de los cuidados, central en cualquier sociedad contemporánea, a la dirección de discapacidad. No, el Frente tiene que volver y privilegiar la idea de su propuesta de Sistema Nacional de Cuidados. No puede ser que el Frente asuma una suerte de indefensión frente al tema seguridad, que violenta a los más vulnerables y que está nada menos que atenazado por el tema del desafío del narcotráfico. Bueno, y podríamos seguir en opciones. Todas estas opciones requieren financiamiento. El Frente tiene que ser muy claro en decir, bueno, lo voy a sacar de aquí. Lo voy a sacar de aquí. El Frente tiene que retornar y tiene que retornar compeliéndolo con inteligencia, pero compeliéndolo a la ciudadanía con la idea que fue rectora de que quien tiene más, que contribuya más. Así como hay que ser muy cauto en materia fiscal, y es cierto, así como hay que mantener el equilibrio macroeconómico, y eso es el punto de sustento de cualquier política alternativa, hay que ser claros en términos de cómo se van a financiar los ejes, los centros de tu opción política. Y ahí lo que escuchamos son cosas muy endebles. ¿Están siendo cautos, tibios de alguna manera? Yo no veo convicción. No veo esa idea de una convicción transformadora que, bueno, desde una crítica tan fuerte, tan afirmada a un gobierno, se traduce en una alternativa. Creo que esta idea de, cuanto menos se hable en la campaña, mejor. Y cuanto más cauto y más, tibio, mejor, creo que es un error. Es aceptar las reglas del otro, que no quiere discutir los asuntos. Discutamos los asuntos y avancemos en lo que es la base de cualquier transformación, que es convencer a la gente de una expectativa. Estamos en tiempos en donde la política electoral ha cambiado y mucho. Incluso nosotros tenemos sectores del electorado, como los jóvenes, que en el mundo no parecen comportarse como tradicionalmente lo hacían. Los jóvenes han sido uno de los sostenes fundamentales para la victoria de Milei en la Argentina, y antes lo fueron para otros gobiernos. Bien, con todas esas complejidades, tú tienes que enamorar a una sociedad, sobre todo si le estás pidiendo el respaldo para una transformación. Nos quedamos con eso, Gerardo Caetano. Con todas las cautelas, pero con convicción. Muchísimas gracias.